Buenas noches compañeros, volviendo con el tema, vamos a hablar directamente con la guía 3. Entonces, la guía 3 nos está pidiendo que hablemos de la organización en el ámbito económico. Es un tema tedioso porque hay que tener en cuenta muchos factores. La misma unidad nos hablaba un video sobre Alain Tauri de caída o renovación. Más exactamente está en la parte de la unidad 3 en nuevas relaciones con el Estado y el mercado. Hay un video que se llama Caída o renovación de la sociología en el periodo actual de la globalización. Creo que es importante traerlo a colación porque estoy de acuerdo en la parte de que el Estado tiene que influir muy fuertemente para volver a bombear como tal la economía. ¿Qué juegan en los factores de la comunidad como tal y de la organización que yo escogí? Como les estaba mencionando, yo escogí la comunidad de los Panches en Sasaima. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día apoyos estatales frente a los grupos indígenas los hay, pero son muy pocos y sus recursos son muy básicos y no alcanzan a cubrir la necesidad, ¿sí? Entonces el Estado desconoce, porque se desconoce, valoramos internacionalmente, son comunidades que están al auge, pero las desconoce, nuestro Estado las desconoce, desconoce sus propias leyes, su propia cultura, su misma forma de economía. Es más, se violan sus derechos. El simple hecho de que hayan indígenas desplazados, de que hayan personas que se les haya quitado la tierra, que muchas de estas personas desconozcan el valor de un título valor, hace que sus tierras sean muy llamativas y son muy poquitas las tierras que son registradas como patrimonio nacional, son poquitas las tierras que son realmente otorgadas a estos grupos indígenas, que si nos ponemos a pensar que son los dueños originales de muchos de los terrenos, pero lastimosamente y legalmente no es así. Entonces, ya continuando con el tema, creo que el mercado está impulsado a una explotación mayor. Un ejemplo simple para que yo me haga entender. El cultivo del maíz. El cultivo del maíz es un periodo de 6 meses en cultivo orgánico, pero para un periodo de exportación es un periodo muy largo. Entonces se utilizan químicos que produzcan en menos tiempo ese maíz, es decir, estamos hablando de un cultivo de 3 meses, donde la tierra se está dañando, se está volviendo árida, es una tierra ya no fértil. Entonces eso es un simple ejemplo de muchos. La comida orgánica es costosísima, no hay un patrocinio en la comida orgánica. Adicional a eso, la falta de la cultura de mantener, de la vida, del respeto a la tierra se pierde. Hay una cátedra que me gustaba mucho y se llama Ecología Humana. Creo que va de la mano y debe ir de la mano con esta parte de Estado y mercado, porque no nos estamos dando cuenta que somos un país netamente de recursos naturales y lastimosamente nos estamos explotando, vendiendo a la industria extranjera sin darnos cuenta que nos estamos quedando sin la base. Nuestros cultivos están al pique, solamente las grandes multinacionales, es que ni siquiera nuestros indígenas, ni siquiera nuestros campesinos llegan a estar dentro de esa globalización de la que estamos hablando. El país, por esa gran carrera, por los diferentes tratados de libre comercio, está decayendo en la necesidad de cuidar nuestro medio, en la necesidad de no ser una comunidad, un país tan consumista, porque nos estamos convirtiendo en un país consumista.
¿Qué creo yo? Que nos falta como sociedad, nos falta como personas, nos falta apoyar más la mano de obra nacional, nos falta apoyar ideas como la de los grupos que hablamos, porque yo creo que todos los ponentes de estos casos estamos hablando de comunidades indígenas, de grupos indígenas, pero el apoyo es muy poco. Es más, las pocas organizaciones que empiezan a tener lucro no se lucran totalmente, porque lo que van a exportar son productos totalmente costosos. Pero se nos hace costosos porque ya no valoramos la mano de obra. Entonces, mientras una industria nos produce 1000 camisas a 1000 pesos y una industria nacional nos produce 10 camisas a 10.000 pesos, pues lastimosamente la canasta familiar ya no da y toca irse a la internacional, sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos agotando nuestro producto. En base química se ve también. En muchos productos es a base de aloe vera, sabiendo que nosotros somos la producción número 1 de la aloe vera, que es la sábila, ¿sí? Y son ejemplos pequeños para que sepamos el gran monstruo con el que estamos trabajando. Para nosotros es fácil mencionar. Vuelvo y le digo, en la unidad 3 había algo que también era la organización del trabajo en el marco de la globalización. Este es un texto de Gaceta Laboral. Todos podemos interpretarlos de diferente manera, ¿sí? Pero yo creo que la globalización se expande de tal manera que estamos en un punto donde el afán de igualarnos al afán de estamos cometiendo los mismos errores en la pérdida de nuestros recursos hídricos, de nuestros recursos naturales. Somos un país que cuenta con una diversidad increíble, que contamos con climas favorables, no tenemos escalas de clima. Nuestro país es un trópico donde contamos con vegetación, con animales, con fauna, que nos hace un país único, nos hace un país rico en biodiversidad, y no nos estamos dando cuenta que nuestro afán por volvernos en un país tercermundista, por volvernos en un país industrial, estamos acabando con lo que nos hace únicos. El hecho no es de hablar de cuántas organizaciones tenemos, de cuántos grupos indígenas tenemos. La gracia, y lo considero yo, es hablar qué estamos haciendo para apoyar estos grupos, cómo estamos dando nuestro grano de arena para uno decir, venga, sí. Tenía la oportunidad de hablar con Tauta Estorgio, que es del Putumayo, y él era muy claro, decía, el hombre no se da cuenta que el billete verde no es con el que compra alimentos, sino que el billete verde es el que cuelga de los árboles. Y tiene razón, yo no entendía ese comentario que me hacía, y tiene razón. Tú trabajas por alimento, el alimento está en las plantas. Tú trabajas por bienestar, el bienestar está en la tierra. Tú trabajas por un mundo mejor para tus hijos, pero ¿qué les estás dejando? Entonces me puse a indagar un poquito más para atrás, y me encontré con un documento de la misma unidad número 3 que se llama Las organizaciones a la luz de la globalización. Este documento, más exactamente, se llama La globalización de los movimientos sociales y el orden liberal. Entonces yo decía, bueno, entre la resistencia cívica, la democracia, ¿qué puntos están buscando, sí? Porque nosotros hablamos de la igualdad de derechos, de la igualdad como sociedad, de que somos un país católico, pero estamos perdiendo nuestro origen, ¿sí? Porque nosotros somos un país católico que no viene del catolicismo. Somos un país democrático que no respeta la igualdad de cultura. Lo decimos en nuestro primer párrafo en la Constitución, pero realmente no se cumple. Hay varios casos,
y no se trata de un simple trabajo, es como un llamado de atención a la conciencia de la historia. ¿Qué sucedió con los niños de La Guajira? Fue por la desviación de un río y fue una catástrofe natural, fue una catástrofe cívica, humanitaria, pero pesó más la parte económica y el humo de los medios de comunicación, que se vulneró los derechos de estas comunidades, el caudal original de un río. Sigamos con el tema. ¿Qué pasó con Irotango? Una represa de desviación, daños múltiples en la naturaleza, en los subsuelos y suelos, y se vulneraron los derechos. Continuamos por el mismo hilera. Hace 3 años se celebraba la conmemoración del primer grupo indígena reconocido nativamente e internacionalmente, y hablamos de los grupos Huisca, perdón, qué pena con ustedes, estamos hablando de los mamos de la Sierra Nevada, que tuvieron un reconocimiento, pero en ese mismo entonces les fue negadas las tierras de la Sierra Nevada. Es más de 20 comunidades indígenas se dieron a la lucha, se tomaron instalaciones, hubo huelgas de hambre, y en prensa fue muy poco lo que salió. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar hasta qué punto realmente estamos mirando estas sociedades, hasta qué momento estamos valorando estas organizaciones, porque realmente el apoyo es solamente en la parte internacional, y ahí para. Nacionalmente no estamos haciendo nada por ellas. En el Estado son muy pocos los recursos. Es más, son más las demandas por sus tierras, por sus saberes. Nosotros como tal en Colombia contamos con la cordillera de los Andes, que habita grandes comunidades indígenas, no solo en su historia, en el trayecto histórico, sino actualmente en el Amazonas. Pero no estamos contactando con estas comunidades para su bienestar, ¿sí? Para sus derechos, para la continuidad del medio ambiente. Entonces es muy triste que por lo menos Marzotti del 2018 nos menciona sobre la perspectiva de la Organización para el Análisis de las Redes Organizacionales Civiles, cuando estos puntos de desarrollo sostenible no se tiene en cuenta el núcleo general de la sostenibilidad de nuestro país, el grupo natural del desarrollo sostenible, que son nuestros indígenas, que es la renovación de su mismo ambiente. No necesitan de la expansión económica, no necesitan de la expansión de la globalización, no la necesitan. Sobreviven de sus mismos recursos, trabajan con sus mismas manitas. Entonces este punto es como una reflexión de los textos que hemos leído y la comparación de lo que podemos compartir como grupo. Al igual voy a estar pendiente, voy a seguir subiendo videos y espero podamos ponernos de acuerdo. Hoy se vence uno de los trabajos, no hubo quórum en todos, cada uno tomó su lado respetable, yo hice exactamente lo mismo. Pero pues intentemos más o menos ubicarnos, así sea para el último trabajo, poderlo presentar todos como grupo. Igualmente el trabajo final, y es una evaluación final, está para el 12 de diciembre. No sé si podamos compartir antes de esa entrega videos como para discutir estos temas. Listo, que tengan una feliz noche, que podamos seguir hablando, debatiendo, y nada, hasta luego.